Ya empieza a grabar. Bueno, espero que hayan podido descargar todos los archivos que en este caso había compartido con ustedes. Voy a compartir también mi pantalla para que ustedes vayan visualizando todo lo que voy haciendo. Este es el archivo que en teoría les tuvo que haber descargado desde el link que yo había compartido con ustedes en la sesión anterior. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos también a descargarnos un pequeño tema. Este es un tema que normalmente se utiliza para poder desarrollar en un ambiente nocturno. El ambiente nocturno es un tema oscuro, de tal manera que la vista no sea muy afectada, especialmente cuando trabajamos así por las noches. Este tema voy a levantar al grupo para que ustedes también puedan tener, y si quieren instalar, puedan instalarlo, ¿verdad? Esto no va a ser una obligación, esto es más bien una ayuda para aquellas personas que de repente le afecte mucho el ambiente de desarrollo y una interfaz blanca por detrás. Bien, bueno, lo que ustedes tienen que hacer, al igual que yo, es primeramente tenemos que descomprimir nuestros archivos. Habíamos mencionado de que tenemos nosotros las versiones del JDK para 32 bits y para 64 bits. El JDK es el compilado de clases del lenguaje Java. Entonces, primeramente nosotros tenemos que instalar ese JDK. Si nosotros no tenemos instalado el JDK, no va a ser posible la instalación del IDE NetBeans. ¿Por qué? Porque el IDE NetBeans en sí necesita que previamente se instale ese JDK dentro de la PC. Cuando va a arrancar la instalación del IDE NetBeans, él va a escanear, y si no encuentra que está instalado el JDK, primeramente le va a decir que se instale el JDK. Entonces, aquí está. Esta es la versión que habíamos preparado. JDK 8 con la actualización 261 para 32 y para 64. Mi PC es la de 64, entonces evidentemente a esta yo le voy a hacer doble clic o un enter. En mi PC tal vez tenga un poco de lentitud debido a que yo tengo muy cargado esta PC. Esta es una PC que estoy utilizando normalmente para el ambiente académico y no tengo demasiados buenos recursos, ¿sí? Por eso tal vez le pediría un poco de paciencia a veces, pero bueno, tal vez también sean algunas situaciones similares a la de ustedes, ¿sí? Entonces aquí prácticamente es darle siguiente al inicio. No hay ningún secreto aquí, señores. Es como instalar cualquier otro programa. Aquí prácticamente ya me indica la dirección o el directorio en donde va a ser instalado. Si ustedes quieren cambiar, lo pueden cambiar. Normalmente yo lo dejo por defecto. Le doy siguiente, y una vez aceptado ese directorio, prácticamente el programa ya va a ser instalado, ya va a empezar la instalación. Como les dije, dependiendo del hardware con el que ustedes cuenten, este proceso puede tardar 1 minuto, puede tardar 2 minutos, 5 minutos o menos de 1 minuto, ¿verdad? Aquí tal vez a veces tenemos que practicar un poco la paciencia cuando tenemos hardware un poco desactualizados, por no llamarle obsoletos, ¿verdad? Como es en mi caso. No se necesita tener un hardware con demasiadas características potentes. Yo tengo un hardware, una máquina HP
que tiene 4 GB de RAM nada más y tiene un procesador, una i5, pero por lo menos de segunda o tercera generación. Estamos hablando de una PC que tiene por lo menos 5 años. Entonces con eso le doy la tranquilidad también. Si es que de repente ustedes consideran que su PC tiene ciertas limitaciones como la mía, no va a haber problema en el momento de la instalación. No necesita demasiados recursos a nivel de memoria, no necesita muchos recursos a nivel de procesador. Y aquí empieza la instalación. Se fijan que yo hasta el momento prácticamente lo único que hice fue darle doble clic y posteriormente es darle siguiente, ¿sí? Todas las opciones por defecto que me va mostrando la voy aceptando. Lo que yo estoy haciendo, repito, es la instalación del lenguaje de programación propiamente, el lenguaje Java. El JDK es un archivo compilado que contiene el 100% de las clases Java totalmente compiladas nuevamente, ¿sí? Es como un conjunto de clases que viene en un solo archivo, y cuando yo me instalo este archivo que es el JDK, yo estoy preparando mi ambiente de desarrollo para poder trabajar con todas las versiones que contiene ese archivo, con todas las versiones de Java, con todas las clases que trae por dentro. Bien, aquí ya me indica que la operación ha sido finalizada en forma exitosa. Nada más que cerrar y yo ya tengo instalado la versión de JDK en mi PC. Una vez instalado esta versión, en ese momento recién puedo yo disponer e instalar el IDE Netbeans, que es el IDE que yo les pasé. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos el IDE, un doble clic o un enter o un clic derecho, ejecutar archivo, dependiendo de cómo ustedes estén acostumbrados. Lo primero que va a hacer es va a empezar a hacer un escaneo. El IDE lo que hace es escanea para verificar si previamente, por ejemplo, ustedes ya tenían algunos proyectos instalados o algunas versiones instaladas con ciertas configuraciones, y si es que quieren importarlas o no, ¿verdad? Yo en este caso había desinstalado completamente para poder instalarlas desde cero y que ustedes puedan visualizar. Bueno, la versión del IDE que yo les facilité a ustedes, señores, es una versión bien completa. ¿A qué me refiero con bien completa? El IDE Netbeans es un IDE de desarrollo que es conocido normalmente para desarrollar ambiente Java, pero no es el único ambiente con el cual se puede trabajar. Aquí, si ustedes se fijan, tienen las opciones de crear proyectos de índole de HTML5 con JavaScript, pueden crear proyectos en PHP, C, C++, Growbit, ¿sí? Y aquí están los ambientes de servidores para aplicaciones web. Esta opción personalizar, lo que nosotros podemos hacer es ir desinstalando esto si es que nosotros no, o sea, ir destildando, mejor dicho, de tal manera a que no se instalen estos complementos, ¿sí? Yo particularmente
sí voy a necesitar usar en algún momento el PHP para otros cursos, y si voy a necesitar HTML, entonces voy a mantenerlo instalado. Y aquí también en el ambiente de servidor web voy a mantener seleccionado el Apache Tomcat con el Glassfish. Nosotros no vamos a necesitar esto, ¿verdad? Yo le estoy comentando nada más por qué yo lo voy a dejar. Porque en mi caso sí voy a necesitar esto para otros proyectos, pero para esta materia no necesitamos todas estas opciones, solamente las primeras opciones, que serían Java SE. Java SE sería Java a nivel de escritorio. Java EE sería proyectos Java a nivel web. Java escritorio, para que se entienda mejor ese término técnico, sería creación de proyectos que se van a ejecutar en una PC de mesa, o en una notebook, o en una PC normal. Y Java EE serían proyectos Java que cumplen con protocolos estándares para un ambiente web, que eso lo van a ver seguramente allá por programación 3, creo que tocan ustedes aplicaciones web. Bueno, eso es para que ustedes vayan conociendo nada más las bondades o las facilidades que le va a ir dando su IDE. Bueno, una vez que ustedes hayan seleccionado o hayan chequeado estas opciones, le dan OK. Fíjense el tamaño necesario en cuanto a espacio. Estamos hablando de 703, casi 714 megas, ¿verdad? Le doy siguiente y aquí acepto las cláusulas, las condiciones. Acá me dice que la carpeta de instalación no está vacía. Probablemente es porque cuando yo desinstalé se quedó algún archivo dentro de dicha carpeta. A ustedes les va a aparecer, o sea, no les debería de aparecer esta opción. Entonces lo que yo voy a verificar es si este directorio o este directorio es el que tiene, o sea, me imagino que es el IDNetBeans el que tiene un archivo basura que haya quedado. Entonces voy a dirigirme a ese directorio y probablemente sea este. Voy a borrar y fíjense que ahí ya ha desaparecido el mensaje. Esto es importante que haya aparecido aquí, de tal manera que ustedes también puedan interpretar esos mensajes, ¿verdad? Cuando el IDE va a realizar la instalación, él debe de tener un directorio totalmente vacío para que no confunda en algunos casos las carpetas de configuraciones, las carpetas de proyecto. Totalmente vacío tiene que estar, tiene que ser una instalación de cero. Entonces por eso es que me aparecía ese mensaje. Ustedes visualizaron de que había una carpeta que había quedado de mi desinstalación anterior. Bueno, entonces volviendo a nuestro ambiente de instalación, aquí lo que nosotros vamos a hacer es vamos a visualizar esta pantalla en el cual nos va a indicar en qué directorio va a ser instalado el IDNetBeans y en qué directorio se encuentra localizado la versión del JDK. Aquí él no nos está diciendo que él va a volver a instalar el JDK. Lo que nos está diciendo es qué versión de JDK y en qué directorio va a ir a buscar las clases del Java. Entonces esto es lo que nosotros previamente instalamos y este es en donde se va a instalar el IDE. Una vez que lleguemos a esta pantalla y hayamos configurado, si yo por ejemplo quisiera cambiar el directorio, bueno, acá tendría que darle un browse, un buscador y cambiarlo, ¿verdad? Yo en mi caso, repito, esto normalmente lo dejo todo por defecto. Luego le doy siguiente. Esto es la dirección en donde se va a instalar el Glassfish, que es el servidor web. Probablemente me va a pedir el del Tomcat, que es también otro servidor web. Esto, repito, esto no es necesario que ustedes traten de comprenderlo ahora porque no viene al caso. Estos son los que se utilizan normalmente en un proyecto de ambiente web. Yo no, sí. No,
No, a ustedes no hace falta que tilden esa opción. Yo lo tildé porque yo tengo que utilizarlo en otros proyectos. Pero si ustedes no van a utilizar eso, entonces pueden destildarlo. Pero si ustedes quieren tildarlo, lo que él hace es el IDE ya viene ya con un complemento ya. Entonces lo que hace es instalar dicho complemento. O sea, evita que uno tenga que hacerlo eso manualmente. Ya no le va a afectar eso. Porque nosotros no vamos a utilizar ese programa para ambiente web. Porque eso es un programa que normalmente se utiliza para poder desplegar una aplicación web. Seguramente en algún momento hiciste algún programita para un ambiente web. Ah, sí, sí. Ya, y sí, porque ese es un ambiente de desarrollo también multiuso, que sirve para PHP, para Java, para HTML. Y seguramente en algún momento hiciste alguna página o algún ejercicio de JavaScript o HTML o algo por el estilo. Perfecto, pero eso como repito, eso no les va a afectar, no nos va a afectar a nosotros. Bueno, y una vez que nos da la opción de install, ya evidentemente es porque ya finalizamos ya todos los pasos de configuración para llegar hasta este punto, ¿verdad? Y una vez llegado a este punto, sí, un poco de paciencia porque ahí va a empezar la instalación. Normalmente, repito, aquí depende mucho del hardware que ustedes posean. Sí, esto puede tardar unos minutos, pueden tardar varios minutos. Normalmente no suele ser demasiado tiempo. Con mi configuración tardaría 3 4 minutos aproximadamente, 5 máximo creo. Se fijan que prácticamente es todo es ambiente de selección por defecto, es un ambiente gráfico muy intuitivo. Aquí no hay necesidad de conocer líneas de comando para poder entrar por CMD ni nada por el estilo. Es todo un ambiente gráfico. Esa es una de las facilidades que yo les había mencionado ya desde en la sesión anterior de trabajar con los IDE de desarrollo. El IDE de desarrollo Netbeans es un IDE totalmente gratuito. Nadie les puede exigir a ustedes pagar algún tipo de licencia por el uso de este IDE. Ustedes lo pueden descargar gratuitamente desde la página de su página Netbeans, y de Netbeans nada más ponen en sus navegadores y les va a aparecer justamente las opciones de descarga. Es un ambiente, es un IDE multiplataforma para aquellas personas tal vez que estén utilizando un sistema operativo que no sea Windows. Tenemos para Linux o para Mac también tenemos disponible. El Java también es un lenguaje multiplataforma. Esa es una de las grandes ventajas de trabajar con el lenguaje Java. Cualquier programa que yo desarrolle bajo este lenguaje va a poder correr en cualquier plataforma, en cualquier sistema operativo. Mientras voy a pasar al grupo de WhatsApp el archivo ese que les había comentado.
Bien, ahí ya ha finalizado la instalación. Me pregunta nada más si yo quiero realizar algún tipo de contribución en forma anónima. En mi caso no. Y finalizo. Aquí está el IDE. O sea que mejor dicho, este es el acceso directo de mi IDE NetBeam. Una vez finalizado, lo que yo debo de hacer es darle doble clic para ejecutar dicho IDE. Voy a empezar a cargar todo lo necesario. La primera vez nada más es un poco lento porque empieza a configurar todo lo necesario, carga todos los archivos, todos los, verifica todas las librerías, los archivos de configuración, pero a partir de la segunda vez que ustedes ya van ya ejecutando esto, segunda y en forma sucesiva vayan abriendo, se van a dar cuenta que va a ser un poco más rápido. Bien, bueno, aquí hubo una pequeña situación. Esto eran los proyectos o son los proyectos que yo vengo realizando con otros grupos y ya me configuró o ya me asumió la configuración de mi IDE anterior. Esto que ustedes están viendo, un ambiente negro, un fondo negro, es el tema ya Darkule, que es el que le pasé a ustedes ahí en el grupo, pero originalmente no tiene ese tema. Eh, Voy a tratar de poner en el tema por defecto que trae el IDE NetBeam. Si no me equivoco es. Inclusive voy a ver si no desinstalo luego.
Bueno, no estoy encontrando nada más para llegar a la desinstalación, pero el punto es que el IDE NetBeans, una vez que ustedes hayan instalado, les va a aparecer en este contexto un ambiente totalmente transparente, un ambiente blanco por detrás. Y lo que normalmente yo siempre recomiendo es a los alumnos y a las personas que normalmente están acostumbrados a trabajar de noche en la computadora, es ponerle un ambiente oscuro para que no les afecte tanto en la visual, en la visualización, si no les golpee tanto la vista. Entonces, ¿cómo tendrían que hacer ustedes? Tendrían que irse aquí en Tools, van a Plugins, van a Download y aquí lo que tienen que decir es que ustedes quieren agregar un plugin que descargaron, ¿verdad? Que es lo que yo les pasé a ustedes. Entonces tendríamos que buscar mi archivo, que en este caso mi archivo yo lo dejé en una carpeta denominado laboratorio estructura de datos 2020 y acá está mi plugin y me dice que ya existe eso, ¿verdad? Por eso es que a mí ya me aparece el ambiente, entonces no me permite volver a instalar el mismo. Entonces, sin embargo, a ustedes sí les va a permitir y acá le va a aparecer el ítem del Darkula. Entonces ustedes van a darle un check, ahí van a seleccionar el cuadro de selección y luego le van a dar install. Una vez que le dan todo install, les va a preguntar si quieren reiniciar el IDE y ya quieren que ese IDE sea si quieren que ese tema que acaban de instalar ya sea el que está por defecto. Ustedes pueden hacer lo que yo hice, pueden venir después a cambiar sin ningún problema. Nuevamente en Tools, en Option, Fuentes y Colores, y acá está las versiones con lo que ustedes pueden utilizar. Fíjense que si yo acá elijo el 5.5 me va a mostrar con esta tonalidad. Aquí están los colores, el tipo de letra, el tamaño de la fuente. Si ustedes, por ejemplo, consideran que esta fuente que ustedes están visualizando aquí es muy pequeña, cambiando aquí, evidentemente eso va a crecer, se va a adaptar según la configuración que ustedes vayan seleccionando. En mi caso, yo quiero usar el Darkula y fíjense, al seleccionar el Darkula, el ambiente cambió, el entorno cambió. Si por ejemplo yo quiero cambiar el tipo de letra, quiero cambiar el tamaño de la letra, tendría que nuevamente ir a Option y aquí están las opciones de fuente. Por ejemplo, quiero poner 20 y ahí evidentemente se adaptó eso. Bueno, esto a mí ya me aparece porque yo ya tengo proyectos, ¿sí? Yo voy a cerrar estos proyectos y una vez que ustedes hayan terminado la instalación, el siguiente paso sería crear nuestro primer proyecto. Tendríamos un ambiente parecido a esto. Para crear un primer proyecto yo lo puedo hacer desde este icono o desde la barra de la opción File, que es la misma opción, un nuevo archivo. Esto sería como el acceso directo nada más. Entonces, nuevo archivo, y esto sería el nuevo proyecto, perdón. Entonces, lo que yo ahora necesito hacer es crear un nuevo proyecto. Y aquí, si se acuerdan, cuando íbamos a instalar el IDE, yo les mostré que con este IDE NetBeans ustedes podían tener múltiples opciones de desarrollo, desde una aplicación escritorio, una aplicación web, un proyecto HTML, un proyecto PHP, etcétera. Entonces, aquí están las opciones que ustedes deberían de conocer, ¿verdad? La aplicación ya va por defecto. La primera es la que nosotros vamos a estar utilizando,
que es crear una aplicación Java de escritorio. Una aplicación Java que no va a necesitar un ambiente web, que no necesita trabajar con frameworks, no necesita de mayores conocimientos más que lo mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van a crear sus proyectos también, repito, ¿cómo llegamos a esta opción? Sería proyecto, nuevo proyecto, va a ser un proyecto de un ambiente Java, de una aplicación de Java. Java Class Library sería cuando ustedes crean un conjunto de clases y ustedes esas clases quieren compilarlas para tener sus propias librerías, ¿sí? Más adelante vamos a ver que finalmente Java lo que es un lenguaje que tiene un conjunto de librerías. Cada clase es una librería empaquetada. Entonces lo que ustedes podrían llegar a hacer es tener una librería personalizada y agregar esa librería a algún proyecto de ustedes en algún momento. Si ustedes quieren ya trabajar con un proyecto existente, también tienen la opción. Esta es una opción Java FX, era una opción un poco desestimada, pero en otras versiones de IDE estas opciones ya no aparecen porque fueron proyectos que se lanzaron y que no tuvieron muchos éxitos. Esto era una opción para que vos puedas crear un proyecto y que ese mismo proyecto te sirva para un ambiente web y un ambiente móvil. Entonces no tuvo mucho éxito, que digamos, mucho seguimiento, entonces se desestimó en otras versiones. La opción de Java Web, evidentemente su nombre lo dice, es para crear aplicaciones que se van a ejecutar en una página, en un navegador web, en un ambiente web. Java EE, la misma, pero siguiendo estándares de desarrollo de Java. Y a partir de aquí ya serían crear proyectos HTML, proyectos JavaScript, proyectos en PHP, ¿sí? Entonces, esto es un poco conociendo nada más lo que tiene el IDE. A nosotros realmente nos importa nada más que la primera opción. Y la primera opción es Java, y lo que yo quiero hacer es crear una aplicación Java. Le doy siguiente. Lo que aquí ustedes tienen que tener en cuenta es que la siguiente pantalla lo que le va a estar diciendo es dónde querés que te cree el proyecto. El IDE me está preguntando a mí, y este es el directorio que ustedes tienen que crear. En este caso yo voy a crear un nuevo directorio, una nueva carpeta. A ver, esto de hecho que ya lo creé, se llama Laboratorio Estructura de Datos 2020, y dentro de este proyecto o dentro de esta carpeta voy a crear una nueva carpeta en donde le voy a llamar Laboratorio Estructura de Datos. Le doy a abrir, y entonces el proyecto que mi IDE me va a crear me va a ir creando en este directorio. Este es un directorio que ustedes evidentemente van a definir según su necesidad. Puede quedar en el disco C, como en mi caso, pueden crear en su disco D, E, si ustedes tienen particionado, pueden crear en cualquier directorio. Normalmente lo primero que les aparece aquí es la carpeta NetBeans Project. Esta carpeta NetBeans Project es una carpeta que cuando se instala el IDE ya te genera ya una carpeta por defecto en donde podrías alojar todos tus proyectos. Pero eso no es una obligación de utilizar esa carpeta, eso es una opción nada más. Bien, entonces, recomendación: ustedes creen un directorio en el cual van a poder trabajar, van a tener fácil acceso a dicho directorio, y por sobre todo van a centralizar todo el proyecto en ese directorio. Y luego lo que acá le pide es el nombre del proyecto que le van a estar dando. Entonces mi nombre se va a llamar también Laboratorio Estructura de Datos. Una vez hecho eso, aquí esta opción
o sea, esta opción me dice si es que yo ya tengo, por ejemplo, una carpeta en donde yo ya tengo ciertas librerías que yo necesito utilizar. Entonces yo voy a darle tildar esta opción y voy a buscar esas librerías. Si yo no tengo librerías, evidentemente queda destildado esa opción. Y aquí lo que me dice es si querés que el IDE te cree una clase con un main. Create main class sería una clase con un método que va a permitir que se pueda ejecutar ya dicha clase. Entonces, si yo mantengo tildado me va a crear dicha clase, y si destildo se va a crear sin esa clase. Voy a mantener tildado nada más para que vean. Entonces fíjense que aquí ya nos aparece la opción de finalizar esto. Ya le doy finalizar y acá fíjense que me va a mostrar en una barra de progreso el porcentaje de creación de mi proyecto. Esto normalmente dura segundos, ¿verdad? Si se fijaron, porque no tiene mucho secreto en la creación de un proyecto. Y el IDE ya te generó aquí toda la estructura del proyecto. Si ustedes se fijan, voy a mirar mi carpeta en donde se ha creado el proyecto. Aquí ya está el laboratorio estructura de datos, y dentro de ese nuevamente están las carpetas que el IDE ya me fue generando ya en el momento en que yo le di crear nuevo proyecto. Esto se encarga el IDE, crear estas carpetas, estos archivos de configuración, y dentro de la carpeta src sería la carpeta fuente. Dentro de esa carpeta es donde van a estar alojados los archivos que yo vaya creando dentro de mi proyecto. Entonces eso es un poco la estructura que me creó mi IDE, que es lo que yo estoy visualizando aquí. Este sería el nombre de mi proyecto, laboratorio de estructura de datos. El source package sería la carpeta en el cual yo voy a alojar todo lo que tenga que ver con mis archivos necesarios para dentro de mi proyecto, mis paquetes, mis clases, mis métodos, mis archivos externos, que eso lo vamos a ir viendo a partir de la siguiente sesión. Y fíjense que ahí se desglosa, ¿sí? Y mi paquete de libraries serían las librerías que yo vaya utilizando o que sean necesarias dentro de este proyecto. En un primer momento solamente tenemos la librería del JDK, que es la que yo les había comentado que sí o sí necesito primero instalar el JDK y encima el IDE Netbeans. Aquí ya tengo ya el JDK, y como yo les había dicho, esto es un conjunto de librerías. Todos estos son jars, que son clases compiladas, que evidentemente nosotros no vamos a entrar a tratar de entender las codificaciones de dichas clases. Nosotros vamos a utilizar, mejor dicho, lo que el lenguaje ya nos provee nada más. Entonces, señores, lo que estamos viendo es básicamente el ambiente de desarrollo con el cual vamos a estar trabajando en este semestre, ¿sí? Creación de un proyecto. El proyecto en sí va a tener primeramente esta estructura, un source package y un library. Cuando vayamos creando nosotros nuestras clases, en este caso, si ustedes se fijan, aquí creó la primera clase, que es esta que ustedes están visualizando. Estos son comentarios que no se ejecutan. Yo esto lo puedo ir borrando, lo voy a ir borrando de hecho. Y acá está el método main. Rápidamente, que es la que nos permite que una clase Java entre en ejecución. Nosotros a partir de la siguiente sesión vamos a explicar todo el contexto ya del lenguaje en sí, de lo que es la programación orientada a objetos, pero ya vamos a tener instalado nuestro IDE Netbeans, que es fundamental para que podamos hacer los ejercicios. Este es el ambiente de proyecto y este es el ambiente de desarrollo. Este ambiente de desarrollo yo lo puedo maximizar, lo puedo minimizar. Es cuestión de hacer una combinación de teclas. Yo eso le voy a pasar. Si yo estoy combinando aquí el Shift más el Control más la tecla Enter. Esa combinación lo que me permite es maximizar mi ambiente de codificación de líneas de código, valga la redundancia. Y Control Shift Enter nuevamente vuelve a la normalidad. Entonces son atajos nada más de teclado. Yo les voy a pasar en el grupo
un PDF donde normalmente están las teclas de atajo que nos facilitan normalmente el ambiente de desarrollo. Y conforme vayamos avanzando, evidentemente vamos a ir conociendo más características de nuestro IDNet. Bien, ¿alguna consulta, señores, hasta aquí? Perfecto, bueno, entonces voy a parar nuestro video, vamos a grabar